No me toques, cabrón. Sofía esquivó la mano del guardia de seguridad del metro y apretó contra su pecho la cartera de piel italiana. El hombre de uniforme azul la perseguía por los pasillos subterráneos, mientras los pasajeros se apartaban con disgusto. «¡Devuelve eso que robaste, pinche ratita!» «No la robé», gritó ella, corriendo hacia las escaleras. «La encontré». Sus pies descalzos golpeaban el concreto frío. La cartera pesaba más de lo normal en sus manos temblorosas. Había estado rebuscando en los botes de basura cuando la vio tirada junto a un banco, como si alguien la hubiera olvidado ahí. El guardia la alcanzó en la salida y la jaló del brazo sucio. «A ver, ¿qué traes ahí? ¡Suéltame!» Sofía forcejeó. «No hice nada malo». «Claro, y yo soy el presidente de México». El guardia le quitó la cartera de las manos. «¿Cómo va a tener una mugrienta como tú algo tan fino?» Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. A los 22 años llevaba 5 viviendo en las calles de Ciudad de México. Su ropa rasgada y su cabello enmarañado la hacían ver como lo que era, una indigente más entre miles. «Por favor», susurró, «solo quería devolverla». El guardia abrió la cartera y sus ojos se agrandaron. Dentro había una gruesa fila de billetes de 500 pesos, tarjetas de crédito doradas y una identificación. «Alejandro Herrera», leyó en voz alta. «No manches, es el dueño de Herrera Construcciones». «¿Lo conoce?», preguntó Sofía, limpiándose la nariz con la manga. «Que si lo conozco, es uno de los hombres más ricos de todo México. Construye edificios por toda la ciudad». El guardia la miró con desconfianza. «¿En serio ibas a devolverla?» «Sí», respondió ella con voz quebrada. «Mi mamá siempre me decía que lo ajeno se devuelve». «¿Tu mamá?», el guardia se rió. «¿Cuál mamá? Si eres una cochina de la calle». Esas palabras se clavaron en el corazón de Sofía como dagas. Tocó instintivamente el collar que llevaba al cuello, lo único valioso que tenía, una joya extraña con una piedra azul que había pertenecido a la mujer que la crió. «Mi mamá Elena», murmuró, «murió hace 5 años». El guardia cerró la cartera y se la entregó de vuelta. «Está bien, chamaca, ve a devolverla, pero si me entero de que te quedaste con algo», le mostró el puño cerrado. Sofía asintió y salió corriendo del metro en la superficie. El sol del mediodía la cegó momentáneamente. Abrió la cartera otra vez y estudió la dirección en la identificación. Torre Herrera, Paseo de la Reforma número 1400. «¿Cómo voy a llegar hasta allá?», se preguntó en voz alta. Un taxista que esperaba pasajeros la vio acercarse y aceleró para irse. Otro hizo lo mismo. Sofía comprendió que nadie la llevaría en su estado. Comenzó a caminar. Fueron 4 horas bajo el sol implacable. Sus pies se llenaron de ampollas y el hambre le carcomía el estómago. Pero cada vez que pensaba en quedarse con el dinero de la cartera, recordaba las palabras de Elena. «Mija, en este mundo cruel, lo único que nos queda es nuestra dignidad. Nunca la pierdas». Al llegar a Paseo de la Reforma, Sofía se quedó sin aliento. La Torre Herrera se alzaba como un gigante de cristal hacia el cielo, 50 pisos de lujo que parecían tocar las nubes. «Ese hombre vive ahí arriba», susurró. Sintiendo que pertenecía a un mundo completamente diferente, se acercó a la entrada principal, donde 2 guardias de seguridad, vestidos de traje, la miraron con desprecio. «Órale, lárgate de aquí», le gritó uno de ellos. «Esta no es zona para vagos. Por favor». Sofía levantó la cartera. «Vengo a devolver esto. Es del señor Alejandro Herrera». Los guardias se miraron entre sí y estallaron en carcajadas. «Claro, y yo soy su compadre», dijo el más alto. «Pinche loca, ¿de dónde robaste eso?» «No la robé», gritó Sofía, desesperada. «La encontré en el metro. Déjenla pasar». La voz autoritaria vino desde la entrada del edificio. Un hombre de unos 30 años, vestido con traje caro, se acercaba con paso firme. Los guardias se cuadraron inmediatamente. «Licenciado Ramírez», dijeron al unísono. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el hombre, mirando a Sofía con curiosidad en lugar de desprecio. «Esta persona dice que trae una cartera del jefe», explicó uno de los guardias con tono burlón. Ricardo Ramírez, asistente personal de Alejandro Herrera desde hacía 8 años, estudió a la joven. Su ropa estaba sucia, sí, pero sus ojos tenían algo diferente, una honestidad que raramente veía en su mundo de tiburones corporativos. «¿Puedo verla?», le preguntó a Sofía con amabilidad. Ella le entregó la cartera con manos temblorosas.
Ricardo la abrió y su rostro cambió por completo. «Dios mío», murmuró, «es real, es la cartera del señor Herrera». Los guardias palidecieron. «Pero, licenciado», balbuceó uno de ellos, «¿cómo va a tener una indigente?» «Suficiente». Ricardo los calló con una mirada feroz. «Lleven a la señorita al piso 45. Ahora mismo». «Señorita», los guardias no podían creerlo. «Ahora», rugió Ricardo. Mientras subían en el ascensor de cristal, Sofía sentía que su mundo daba vueltas. Nunca había estado tan alto. La ciudad se veía diminuta allá abajo. «¿Cómo te llamas?», le preguntó Ricardo con voz gentil. «Sofía», susurró ella. «Sofía Mendoza». «Sofía, lo que acabas de hacer es...». Ricardo negó con la cabeza asombrado. «En esta cartera hay más dinero del que mucha gente ve en años». «Lo sé», dijo ella, tocando nerviosamente su collar, «pero no es mío». El ascensor se detuvo en el piso 45. Las puertas se abrieron a una recepción que parecía salida de una película. Mármol blanco, cuadros caros, muebles que costaban más que una casa. «Señor Herrera», Ricardo habló por su intercomunicador, «hay una joven aquí que dice haber encontrado su cartera». «¿Mi cartera?». La voz que salió del aparato era profunda, autoritaria. «¿Cuál cartera?». «La de piel italiana, señor, con todas sus identificaciones». Hubo un silencio largo. «Rayos, no me había dado cuenta de que la perdí. Que pase inmediatamente». Las puertas de caoba se abrieron y Sofía entró a la oficina más grande que había visto jamás. Ventanales gigantescos mostraban toda la ciudad. Un escritorio del tamaño de una cama dominaba el centro del espacio. Detrás del escritorio, de espaldas a ella, había un hombre alto mirando hacia la ventana. Vestía un traje gris perfectamente cortado. Su cabello negro tenía algunas canas en las sienes. «Así que usted encontró mi cartera», dijo sin voltear. «¿Dónde fue?». «En el metro, señor», respondió Sofía con voz temblorosa. «Estaba tirada junto a un banco». El hombre se rió entre dientes. «El metro, hacía años que no me subía a uno». Se dio la vuelta lentamente. «Dígame, señorita». Las palabras se murieron en su garganta. Alejandro Herrera, de 45 años, magnate inmobiliario y uno de los hombres más poderosos de México, se quedó completamente paralizado. Sus ojos no se fijaron en el rostro sucio de Sofía, ni en su ropa rasgada, ni en su cabello enmarañado. Se fijaron en el collar que colgaba de su cuello, una joya única con una piedra azul del tamaño de una uva, una esmeralda colombiana rodeada de pequeños diamantes, en una montura de oro blanco. Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sus piernas se debilitaron y tuvo que apoyarse en el escritorio. «No», susurró, «no puede ser». Esa joya había sido el último regalo que le hizo a Isabela antes de que muriera, el día que nació su hija que supuestamente había muerto junto con su madre hacía 22 años. «Señor», Sofía dio un paso hacia adelante, preocupada. «¿Se siente bien?». Alejandro no podía hablar. Sus manos temblaban mientras se desabotonaba el cuello de la camisa. El aire acondicionado estaba al máximo, pero él se sentía como si estuviera en un horno. «¿De dónde?». Su voz salió ronca, quebrada. «¿De dónde sacó ese collar?». Sofía llevó instintivamente su mano a la joya. «Me lo dejó mi mamá», dijo con confusión. «Elena Mendoza, ¿por qué?». «Elena Mendoza», repitió Alejandro como si las palabras fueran veneno. «¿Dónde está ella ahora?». «Murió hace 5 años en un accidente». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «Ella y mi papá adoptivo murieron cuando un borracho se los llevó entre las patas». Alejandro cerró los ojos y apretó los puños. 22 años. 22 malditos años buscando a su hija, gastando millones en investigadores privados, recorriendo orfanatos, hospitales, morgues. Y ella había estado ahí, en su misma ciudad. «¿Cuántos años tienes?», preguntó con la voz entrecortada. 22, respondió Sofía cada vez más confundida. «¿Por qué me pregunta eso? ¿Sabes quién es tu verdadera madre?». La pregunta cayó como una bomba. Sofía parpadeó varias veces. «Mi verdadera madre. Elena era mi mamá». «No». Alejandro se acercó lentamente, como si se acercara a un animal herido. «Elena Mendoza no era tu madre biológica». «¿Qué está diciendo?». Sofía retrocedió. «Claro que era mi mamá. Ese collar». Alejandro señaló la joya con mano temblorosa. «Lo compré hace 23 años, para una mujer llamada Isabela Restrepo». El mundo de Sofía comenzó a tambalearse. Isabela era la mujer más hermosa que había conocido.
continuó Alejandro, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Tenía 20 años cuando nos enamoramos, yo tenía 23. Se dirigió hacia un librero y sacó una caja fuerte oculta. Con manos temblorosas, marcó la combinación. Dentro había fotografías, documentos y una pequeña manta de bebé rosada. Isabela murió dando a luz, dijo mostrándole una foto de una mujer joven de cabello castaño y ojos verdes. Los doctores me dijeron que la bebé también había muerto. Sofía tomó la fotografía y sintió que algo se removía en lo más profundo de su memoria. Esa cara la había visto antes, en sueños, en pesadillas. No, susurró, no puede ser cierto. La familia de Isabela nunca me quiso. Alejandro siguió hablando, como si fuera una confesión que llevaba años guardada. Decían que era un don nadie, un albañil pobre que no tenía derecho a tocar a su princesa. Pero usted es rico. Sofía lo miró confundida. Alejandro se rió con amargura. Ahora sí, todo lo que construí, cada edificio, cada peso que gané fue por ella, por Isabela y por mi hija que creí muerta. Sacó más fotografías. Isabela embarazada, Isabela sonriendo, Isabela con el collar que ahora colgaba del cuello de Sofía. Los Restrepo me corrieron del hospital cuando Isabela murió, continuó. Me dijeron que la bebé había nacido muerta, que no tenía derecho a verla, que desapareciera de sus vidas. Elena me contó que mis verdaderos padres murieron en un accidente, susurró Sofía, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Te mintió, dijo Alejandro con voz quebrada. Elena Mendoza era hermana de la abuela de Isabela. Los Restrepo te dieron a ella para criarte lejos de mí. Sofía se llevó las manos a la cabeza. Los recuerdos comenzaron a fluir como un río desbordado. Elena siempre evadiendo preguntas sobre sus padres, los cambios constantes de ciudad cuando era niña, la forma nerviosa en que Elena miraba las noticias cuando aparecía algún empresario exitoso llamado Herrera. ¿Ella sabía?, preguntó con voz rota. ¿Elena sabía quién era usted? Supongo que sí. Alejandro se acercó un paso más. Por eso te crío con el nombre Mendoza, para que nunca me encontraras. Pero, ¿por qué? Sofía gritó desesperada. ¿Por qué me separaron de usted? Porque era pobre, respondió Alejandro con una sonrisa llena de dolor. Porque trabajaba con mis manos, porque no tenía apellido de abolengo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de ambos. Y mientras yo me mataba trabajando para crear un imperio que le diera dignidad al nombre Herrera, continuó, mi hija crecía en secreto, llamándose Mendoza. Sofía sintió que las piernas no la sostenían. Se desplomó en una de las sillas de cuero frente al escritorio. «¿De verdad es usted? Soy tu papá», dijo Alejandro, y por primera vez en 25 años lloró como un niño. «No». Sofía se puso de pie de un salto. «Esto es una broma cruel. Sofía, por favor, mi papá está muerto», gritó, golpeando el escritorio con los puños. «Murió junto con mi mamá hace 5 años. Roberto Mendoza no era tu padre». Alejandro trató de acercarse, pero ella retrocedió hacia la puerta. «Era un buen hombre. Me cuidó. Me quiso». Las palabras salían entrecortadas entre sollozos. «Usted no puede llegar aquí y destruir su memoria». Alejandro se detuvo. Tenía razón. Roberto Mendoza había sido el padre que él nunca pudo ser. «Tienes razón», dijo con voz suave. «Él fue tu verdadero papá. Yo solo soy el hombre que te engendró». El dolor en su voz era tan profundo que Sofía sintió como si le hubieran dado una puñalada. «¿Sabe qué?», murmuró, quitándose el collar con manos temblorosas. «Si este collar era de mi madre verdadera, entonces es suyo». «No». Alejandro negó con la cabeza. «Ese collar le pertenece a la hija de Isabela, te pertenece a ti. Yo no soy su hija», gritó Sofía, arrojando la joya sobre el escritorio. «Soy la hija de Elena y Roberto Mendoza, la mendiga que devolvió su cartera». «Nada más». Salió corriendo de la oficina antes de que Alejandro pudiera detenerla. Corrió por los pasillos de mármol, ignorando las miradas de los empleados. Se metió al ascensor y golpeó el botón del primer piso una y otra vez. «Vamos, vamos, vamos», murmuró desesperada cuando las puertas se abrieron. Corrió hacia la salida principal. Los mismos guardias que la habían humillado horas antes, ahora la miraban con respeto y confusión. «Señorita, ¿está bien?», preguntó uno de ellos. Pero Sofía ya había salido del edificio. Corrió por Paseo de la Reforma como una loca. La gente la miraba extraño, pero a ella no le importaba.
Corrió hasta que sus pulmones ardieron, hasta que sus piernas no pudieron más. Se desplomó en un parque público, bajo la sombra de un árbol, ahí, rodeada de familias felices que hacían picnic, se hizo un ovillo y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. «Elena», susurró al cielo, «¿por qué no me dijiste la verdad?». Pero en el fondo de su corazón ya conocía la respuesta. Elena la había protegido, la había amado como si fuera su propia sangre. Le había dado una infancia llena de cariño. Aunque fuera pobre, Roberto había trabajado doble turno en la fábrica para que ella pudiera ir a la escuela. La había llevado cargando cuando se enfermaba. La había defendido de los niños que se burlaban de sus zapatos rotos. Esos eran sus verdaderos padres. Pero entonces, ¿por qué se sentía tan vacía? Miró hacia la Torre Herrera, que se alzaba a lo lejos como un recordatorio de todo lo que había perdido. Durante 5 años había vivido en las calles, comiendo de la basura, durmiendo bajo los puentes, y su padre biológico había estado ahí arriba todo el tiempo, viviendo en el lujo mientras ella sobrevivía como podía, señorita. Una voz la sacó de sus pensamientos. Era un policía joven que la miraba con preocupación. «¿Se encuentra bien? La gente se está preocupando». Sofía se limpió las lágrimas y se puso de pie. «Estoy bien, oficial. Solo necesitaba descansar». «¿Tiene dónde quedarse esta noche?», preguntó el policía. «Va a hacer frío». Sofía miró hacia el cielo. Las nubes se estaban acumulando, pronto llovería. «Sí», mintió. «Tengo dónde ir». El policía asintió y se alejó. Sofía se quedó sola otra vez, viendo cómo las primeras gotas comenzaban a caer. No tenía dónde ir, no tenía nada, excepto la verdad que acababa de descubrir. Su teléfono celular roto sonó. Lo había encontrado en la basura meses atrás y a veces aún funcionaba. En la pantalla rajada apareció un número que no reconocía. «Bueno», contestó con cautela. «Sofía», era la voz de Alejandro. «Por favor, no cuelgues». «¿Cómo consiguió mi número?». «Ricardo es muy eficiente», dijo con una sonrisa triste en la voz. «Mira, sé que esto es mucho para procesar». «No me diga», respondió ella con sarcasmo. «Pero hay algo más que necesitas saber», continuó Alejandro. «Algo sobre los últimos 5 años. ¿Qué hay que saber? Mis padres murieron y yo terminé en la calle. Fin de la historia». «No». La voz de Alejandro se quebró. «Yo te he estado buscando desde entonces». Sofía sintió que el mundo volvía a tambalearse. «¿Qué? Cuando Elena y Roberto murieron», continuó Alejandro, «los investigadores finalmente encontraron la pista, pero cuando llegaron al apartamento donde vivían, tú ya no estabas». «Me echaron», susurró Sofía. «El casero me echó porque no podía pagar la renta. He gastado millones tratando de encontrarte estos 5 años», dijo Alejandro con la voz entrecortada. «Sabía que estabas viva, sabía que estabas ahí afuera, en algún lugar. Pero, ¿y hoy? El día que finalmente pierdo la esperanza y dejo de cargar esa cartera con tu fotografía», su voz se quebró por completo. «Tú apareces para devolverla». «Mi fotografía». Sofía casi deja caer el teléfono. «En mi cartera hay un compartimento secreto», explicó Alejandro, «con una foto tuya de cuando tenías 17 años. La conseguí del archivo escolar». «Eso es imposible. Ricardo está subiendo ahora mismo para enseñártela». «Por favor, solo, no te vayas». Sofía miró hacia arriba. Entre las gotas de lluvia que comenzaban a caer más fuerte, vio una figura corriendo hacia el parque. Era Ricardo, el asistente, empapándose bajo la tormenta que se desataba. «¡Sofía!», gritó acercándose con la cartera en la mano. «Por favor». «Espera». Ricardo llegó hasta donde ella estaba, completamente mojado y jadeando. «El señor Herrera tenía razón», dijo, abriendo la cartera. «Aquí está». Sus dedos encontraron un compartimento oculto detrás de los billetes. De ahí sacó una fotografía pequeña, plastificada para protegerla del agua. Sofía se vio a sí misma 5 años más joven, sonriendo en su uniforme escolar. Era de su último año de preparatoria, antes de que el mundo se le viniera abajo. «¿Cómo?», susurró. «El señor Herrera la carga a todos lados», explicó Ricardo. «Durante 5 años ha mostrado esa foto en hospitales, albergues, comedores comunitarios, ha contratado detectivos, ha puesto anuncios en todos los periódicos». «No entiendo». Sofía tomó la fotografía con manos temblorosas. «Si sabía cómo me veía, ¿por qué no me encontró?». «Porque te ves muy diferente ahora», dijo Ricardo con gentileza. «La vida en la calle», no terminó la frase,
Pero Sofía entendió. El hambre, el frío, la desesperanza, todo eso había cambiado su rostro, había apagado la luz de sus ojos. Además, continuó Ricardo, él buscaba a Sofía Mendoza, no a una indigente sin apellido. La lluvia arreció. Ricardo se quitó su saco y se lo puso sobre los hombros a Sofía. «Hay algo más», dijo, mirándola con ojos tristes. «Algo que el señor Herrera no te contó». «¿Qué cosa?» «La fundación». «¿Cuál fundación?» Ricardo respiró profundo antes de continuar. «Fundación Isabella. El señor Herrera la creó hace 15 años. Se dedica a ayudar a jóvenes en situación de calle». Sofía sintió que algo se movía en su pecho. «¿En serio?» Ha construido 12 refugios en la ciudad, comedores comunitarios, programas de rehabilitación. Ricardo se acercó un paso. «Sofía, durante estos 5 años que has vivido en la calle, ¿nunca comiste en un comedor comunitario? ¿Nunca dormiste en un refugio?» Sofía recordó las noches más frías, cuando no tenía dónde refugiarse, los días sin comer, cuando el hambre era insoportable. «Sí», susurró, «muchas veces». «Entonces tu padre te estuvo cuidando sin saberlo», dijo Ricardo con una sonrisa triste. «Cada plato de comida que recibiste, cada noche que dormiste bajo techo, fue él quien te lo dio». Las lágrimas se mezclaron con la lluvia en el rostro de Sofía. «El señor Herrera construyó ese imperio», continuó Ricardo, «pero cada peso que ganó después de perderte, lo invirtió en buscarte y ayudar a jóvenes como tú». «¿Por qué me está contando esto?», preguntó Sofía con voz quebrada. «Porque él nunca te lo diría. Es demasiado orgulloso». Ricardo le puso una mano en el hombro. «Pero necesitas saber la verdad completa antes de tomar tu decisión». «¿Cuál decisión?» «Si quieres darle una oportunidad a tu padre». Sofía cerró los ojos. La lluvia seguía cayendo, empapándola hasta los huesos, pero por primera vez en 5 años no se sentía completamente sola. «¿Cómo puedo estar segura?», preguntó. «¿Cómo sé que todo esto es verdad?». Ricardo sonrió y sacó su teléfono. «¿Conoces los refugios de la calle Doctores?». «Claro, he dormido ahí muchas veces». «¿Y el comedor de la colonia Roma?». «También». «¿Y el centro de rehabilitación de Xochimilco?». «Ahí me dieron ropa nueva el año pasado», dijo Sofía. Recordando, Ricardo le mostró la pantalla de su teléfono. Era la página web de Fundación Isabella. En cada foto aparecía Alejandro Herrera inaugurando refugios, sirviendo comida, abrazando a jóvenes en situación de calle. «En cada uno de estos lugares», dijo Ricardo, «hay una foto de ti en la oficina del director, con instrucciones de llamar inmediatamente si apareces». Sofía se cubrió la boca con las manos. «Dios mío, tu padre no construyó un imperio para él», dijo Ricardo. «Lo construyó para encontrarte, y mientras te buscaba, se aseguró de que tú y miles como tú tuvieran un plato de comida y una cama donde dormir». El teléfono de Sofía volvió a sonar. Era Alejandro otra vez. «Sofía». Su voz sonaba desesperada. «Por favor, solo dime que estás bien». Ella miró la fotografía en sus manos, su rostro joven y esperanzado de hace 5 años. Luego miró su reflejo en la pantalla del teléfono, los ojos apagados, las mejillas hundidas, las líneas de sufrimiento. «Estoy bien», susurró finalmente. «¿Puedes venir a casa?», preguntó Alejandro. Y en esas 3 palabras había 22 años de dolor. «¿A casa?». «A tu casa, Sofía, a donde siempre debiste estar». La penthouse del piso 50 de la Torre Herrera era más grande que cualquier lugar donde Sofía había vivido jamás. Ventanales del piso al techo mostraban toda la Ciudad de México iluminada en la noche. Pero lo que más la impactó no fue el lujo, fue la habitación. «La preparé cuando supiste que estabas viva», explicó Alejandro, abriendo una puerta al final del pasillo. Sofía entró y se quedó sin aliento. Las paredes estaban pintadas de un suave color lavanda. Había una cama individual con edredones de princesas, un escritorio de madera clara, libreros llenos de cuentos infantiles. «Es la habitación de una niña de 10 años», susurró. «Es la habitación que nunca tuviste», dijo Alejandro con voz quebrada, «la que debería haber existido desde siempre». En las paredes había fotografías de Isabela por todos lados. Isabela sonriendo, Isabela embarazada, Isabela con el collar que ahora colgaba otra vez del cuello de Sofía. «Se ve muy joven», dijo Sofía, tocando una de las fotos. «Tenía tu edad cuando murió», respondió Alejandro. «20 años, 22.
lo corrigió Sofía automáticamente. Isabela tenía 20 cuando te tuvo. Tú tienes 22 ahora. Alejandro se sentó en la cama pequeña, que se veía ridícula bajo su imponente figura. El tiempo que he perdido contigo es el mismo tiempo que tuve con ella. Sofía se acercó al escritorio. Sobre él había cuadernos nuevos, lápices de colores, una muñeca que aún tenía la etiqueta del precio. «¿Esperaba que fuera una niña?», preguntó con una sonrisa triste. «Esperaba encontrar a la niña que perdí», dijo Alejandro. «No sabía que habías crecido sin mí». Sofía tomó la muñeca. Era hermosa, con cabello castaño como el de Isabela, y un vestido azul. «Elena me compró una muñeca cuando cumplí 12 años», murmuró. «Era de segunda mano, tenía un ojo roto, pero fue el mejor regalo que recibí jamás. ¿Dónde está ahora? Se perdió cuando me echaron del apartamento, junto con todo lo demás». Sofía dejó la muñeca nueva en su lugar. «Esta habitación es hermosa, pero no es para mí», terminó Alejandro. «Lo sé». Salieron de la habitación y fueron a la sala principal. Alejandro preparó café mientras Sofía examinaba los cuadros en las paredes. Todos eran paisajes mexicanos, escenas de mercados, niños jugando en plazas. «Son hermosos», dijo. «Los compré pensando en la hija que no conocía», explicó Alejandro. «Quería que cuando llegara a casa viera la belleza de nuestro país, la cultura de la que forma parte». Sofía se detuvo frente a un cuadro particular. Era una escena de una familia pobre pero feliz, cenando en una casa humilde. El padre cargaba a una niña pequeña, mientras la madre servía frijoles. «Este me gusta más», dijo con voz suave. «¿Por qué?» «Porque se parecen a Roberto y Elena». Alejandro se acercó y observó el cuadro que había comprado años atrás. «¿Así eran?», preguntó. «Así eran». Sofía sonrió por primera vez en todo el día. Roberto llegaba cansado de la fábrica, pero siempre tenía energía para jugar conmigo. Elena cocinaba con lo poco que teníamos, pero siempre hacía que pareciera un festín. «¿Fuiste feliz con ellos?», preguntó Alejandro, aunque temía la respuesta. «Muy feliz», respondió Sofía sin dudar. «Éramos pobres, pero teníamos amor, mucho amor». Alejandro sintió una punzada en el pecho, una mezcla de dolor y alivio. «Me alegra saber eso», dijo finalmente, «que tuviste una infancia feliz». «¿Usted no la tuvo?», preguntó Sofía. Alejandro se rió con amargura. «Crecí en los barrios más pobres de Nezahualcóyotl. Mi padre era alcohólico. Mi madre limpiaba casas. Comíamos una vez al día si teníamos suerte. Por eso trabajó tan duro», comprendió Sofía. «Por eso me enamoré de Isabela», corrigió Alejandro. «Ella me hizo sentir que podía ser algo más que un pobre diablo del suburbio». Se sentaron en el sofá de cuero, cada uno en un extremo, como extraños educados. «¿Cómo murió?», preguntó Sofía finalmente. «Complicaciones en el parto. Los doctores dijeron que su corazón no resistió». Alejandro cerró los ojos. «Le prometí que cuidaría de nuestra hija, que le daría la vida que ella hubiera querido para ti. Pero no sabía que yo existía». «Exacto. Así que construí todo esto». Alejandro señaló a su alrededor. «Para una fantasma». «No era una fantasma», dijo Sofía suavemente. «Estaba comiendo en sus comedores, durmiendo en sus refugios, pero no lo sabía. ¿Habría sido diferente si lo hubiera sabido?». Alejandro la miró a los ojos por primera vez. «Te habría llevado a casa el primer día». «¿Y entonces?», preguntó Sofía. «¿Habría construido los refugios? ¿Habría ayudado a todos esos jóvenes?». Alejandro frunció el ceño, confundido por la pregunta. «Probablemente no». «Entonces, tal vez», dijo Sofía con una sabiduría que sorprendió a ambos. Las cosas pasaron como tenían que pasar. 3 semanas después, Sofía estaba sentada en el escritorio de Alejandro, revisando los reportes de la Fundación Isabela. Había insistido en trabajar ahí en lugar de quedarse en el penthouse. «Los números del refugio de Tepito están mal», le dijo a Ricardo, que se había convertido en algo así como su hermano mayor. «Dice que atendieron a 200 personas el mes pasado, pero el inventario de comida sugiere que fueron más de 300. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Ricardo impresionado. «Porque he estado en ese refugio», respondió Sofía simplemente. «Sé cuánta gente llega ahí cada noche». Alejandro entró a la oficina cargando bolsas de comida. «Traje tacos de la esquina», anunció, «los mejores de la ciudad». «Papá», Sofía había empezado a llamarlo así la semana anterior, «no tienes que traer comida todos los días.
Podemos pedir que nos traigan algo. Los tacos de la esquina saben mejor, respondió él, y Sofía sonrió. Durante estas semanas habían desarrollado una rutina. Sofía trabajaba en la fundación por las mañanas, estudiaba en las tardes. Alejandro había contratado tutores para que terminara la universidad, y por las noches cenaban juntos mientras él le contaba historias de Isabela. Pero esa tarde era especial. Era el aniversario número 23 de la muerte de Isabela. ¿Vienes conmigo al cementerio?, le preguntó Alejandro nerviosamente. Entenderías si no quieres. Quiero conocerla, dijo Sofía. El cementerio francés era un lugar elegante en el sur de la ciudad. La tumba de Isabella tenía una lápida de mármol blanco con su fotografía grabada. Isabela Restrepo Herrera, leyó Sofía en voz alta. Amada esposa y madre. Le puse tu apellido también, explicó Alejandro. Aunque no nos hayamos casado oficialmente. Sofía se arrodilló frente a la tumba y puso las flores que habían traído. Hola, mamá, susurró. Soy Sofía, tu hija. Alejandro se quedó de pie detrás de ella, con lágrimas en los ojos. Siento haber tardado tanto en venir, continuó Sofía, pero papá me cuidó bien. Bueno, no, papá. Roberto me cuidó bien, y Elena también. Fueron buenos conmigo. Le contó a la tumba sobre su infancia, sobre la escuela, sobre los últimos 5 años en la calle. Pero papá nunca se rindió, dijo finalmente. Me estuvo buscando todo este tiempo y construyó cosas hermosas en tu nombre. Cuando terminó de hablar, se puso de pie y abrazó a Alejandro. Gracias, le dijo. ¿Por qué? Por no rendirte, por seguir buscándome, por cuidar de otros mientras no podías cuidarme a mí. Alejandro la abrazó más fuerte. Gracias a ti por encontrarme, dijo, por devolver esa cartera. Caminaron de regreso al carro en silencio, pero era un silencio cómodo, lleno de comprensión. Papá, dijo Sofía cuando llegaron al estacionamiento. Sí, ¿podemos cambiar mi habitación? La de princesas está bonita, pero ¿qué quieres? Una oficina, para trabajar en la fundación desde casa, y tal vez podríamos poner una foto de Roberto y Elena también. Alejandro sonrió. Por supuesto, ellos también son parte de tu historia. Y podríamos construir un refugio nuevo en su memoria. ¿Dónde? En Nesa, donde tú creciste. Alejandro la miró con asombro. ¿Por qué ahí? Porque ahí hay más niños como tú fuiste, como yo fui. Sofía tomó su mano. Y porque quiero que sepan que se puede salir de ahí, que se puede construir algo hermoso. ¿Estás segura? Sería mucho trabajo. Papá, Sofía lo interrumpió con una sonrisa. He vivido en la calle 5 años. Creo que puedo manejar un poco de trabajo. Alejandro se rió por primera vez en semanas, una risa genuina, llena de esperanza. Está bien, haremos el refugio más grande de todos, y lo llamaremos Refugio Roberto y Elena. Perfecto. Subieron al carro, y mientras Alejandro manejaba de regreso a casa, Sofía miró por la ventana hacia la ciudad que había sido tan cruel con ella, pero que ahora se veía diferente. No era solo la ciudad donde había sobrevivido. Era la ciudad donde había encontrado a su familia. Papá. Sí, ¿crees que si no hubiera perdido tu cartera, nos habríamos encontrado de otra manera? Alejandro pensó la pregunta durante un semáforo en rojo. No lo sé, dijo finalmente, pero creo que Isabela hubiera encontrado la forma de unirnos. ¿Crees en el destino? Ahora sí, respondió él, mirándola por el espejo retrovisor. Definitivamente sí. El semáforo cambió a verde, y siguieron su camino a casa. En el asiento trasero, Sofía tocó el collar de Isabela y sonrió. Por primera vez en 5 años, tenía un hogar. Por primera vez en 23 años, Alejandro tenía una familia completa, y todo había empezado con una cartera perdida y el corazón honesto de una joven que decidió hacer lo correcto. 5 años después. Papá, date prisa o llegaremos tarde, Sofía. Ahora de 27 años, esperaba en el vestíbulo de la Torre Herrera vestida con un elegante traje azul marino. Su cabello brillaba sano y fuerte, sus ojos habían recuperado la luz que habían perdido en las calles. Alejandro salió de su oficina ajustándose la corbata. Ya voy. Solo estaba revisando los números del nuevo refugio. Los números pueden esperar, dijo Sofía, tomándolo del brazo. Hoy es un día especial. Bajaron juntos al primer piso donde los esperaba Ricardo con el carro. ¿Listos para la inauguración?, preguntó Ricardo con una sonrisa. Más que listos, respondió Sofía. El trayecto hasta Nezahualcóyotl tomó 1 hora.
Cuando llegaron, había cientos de personas esperando, funcionarios del gobierno, periodistas, pero sobre todo familias del barrio. El refugio Roberto y Elena Mendoza era el más grande que habían construido. Tenía capacidad para 500 personas, comedores, aulas para clases, talleres de oficios y una clínica médica gratuita, señoras y señores. Habló Sofía por el micrófono. Este refugio lleva el nombre de dos personas muy especiales. Roberto y Elena Mendoza no fueron ricos, no fueron famosos, pero fueron los mejores padres que una niña pudo haber tenido. La multitud aplaudió. Ellos me enseñaron que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. No está en tu cuenta bancaria, sino en tu corazón. Alejandro la miraba con orgullo desde un costado del pequeño templete. Roberto trabajaba en una fábrica 12 horas al día para que yo pudiera estudiar. Elena cosía ropa por las noches para comprarme libros. Nunca tuvimos mucho dinero, pero siempre tuvimos amor. Su voz se quebró ligeramente. Cuando ellos murieron, yo perdí el rumbo. Terminé viviendo en las calles, creyendo que no tenía familia, pero lo que no sabía es que mi padre biológico me había estado buscando durante años, y mientras me buscaba, construía lugares como este para ayudar a jóvenes como yo. Miró hacia Alejandro. «Papá, ven acá». Alejandro subió al templete y Sofía le dio el micrófono. «Yo construí mi primer refugio pensando en mi hija perdida», dijo Alejandro con voz temblorosa. «Nunca imaginé que algún día estaríamos aquí juntos, inaugurando refugios en honor a las personas que la cuidaron cuando yo no pude. Pero es así como debe ser», dijo Sofía. Recuperando el micrófono, «Roberto y Elena me dieron raíces. Mi papá Alejandro me dio alas, y ahora juntos podemos dar esperanza». Cortaron la cinta inaugural juntos, padre e hija, mientras la multitud aplaudía. Después de la ceremonia, caminaron por las instalaciones. En una de las paredes del comedor principal había 3 fotografías grandes. Isabela sonriendo, Roberto cargando a Sofía pequeña y Elena cocinando en su humilde cocina. «Se ven bien juntos», dijo Alejandro, mirando las fotos. «Son mi familia completa», respondió Sofía. «Todos ustedes». Un niño pequeño se acercó tímidamente. «Señorita», preguntó con voz dulce, «¿es cierto que usted también vivió en la calle?» Sofía se arrodilló para estar a su altura. «Sí, pequeño, durante 5 años». «¿Y ahora es rica?» Sofía sonrió y tocó el collar de Isabela que aún llevaba al cuello. «Ahora tengo todo lo que necesito», respondió. «Una familia que me ama, trabajo que me llena y la oportunidad de ayudar a otros. Yo también podré tener eso. ¿Cómo te llamas?» «Miguel». «Miguel», dijo Sofía, poniéndole una mano en el hombro. «Si trabajas duro, si eres honesto, si nunca pierdes la esperanza, puedes tener todo lo que sueñes». El niño sonrió y corrió de vuelta con su familia. «¿Crees que es verdad?», le preguntó Alejandro a Sofía. «¿Que puede tener todo lo que sueñe?» «Lo sé», respondió ella con certeza, «porque yo lo tuve». Se quedaron un rato más viendo cómo las familias entraban al refugio, cómo los niños corrían por los pasillos nuevos, cómo las madres sonreían aliviadas de tener un lugar seguro donde pasar la noche. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», dijo Sofía mientras regresaban al carro. «¿Qué? Que empezó con algo tan simple como devolver una cartera perdida». Alejandro se rió. «¿Te imaginas si te hubieras quedado con el dinero?» «No habría podido», dijo Sofía. «Elena me enseñó bien, lo ajeno se devuelve». «Y qué bueno», dijo Alejandro, abrazándola, «porque gracias a esa honestidad encontré a mi hija, y yo encontré a mi papá». Subieron al carro y mientras se alejaban del refugio, Sofía miró hacia atrás una última vez. En la entrada, una placa dorada brillaba bajo el sol de la tarde. «Refugio Roberto y Elena Mendoza, en memoria de 2 almas generosas que amaron sin condiciones, fundado por la Fundación Isabela. Lo ajeno se devuelve, pero el amor se multiplica». Y así una cartera perdida en el metro había unido no solo a una familia, sino a toda una comunidad, porque a veces las cosas más extraordinarias nacen de los gestos más simples, como devolver lo que no es nuestro, como tener fe cuando todo parece perdido, como amar sin condiciones, aunque duela, y como nunca jamás rendirnos en la búsqueda de lo que realmente importa.